Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Tips Saludables. Mi nombre es Pamela Cornejo y el programa pasado hablamos sobre los problemas neuromusculares. El día de hoy toca hablar sobre la distonía, que es un problema que se caracteriza por los movimientos involuntarios de los músculos. Así que quédense con nosotros para saber más sobre esta enfermedad. La distonía se caracteriza por contracciones musculares involuntarias, sostenidas o intermitentes, que causan movimientos de distorsión repetidos o posturas anómalas que se producen por la contracción muscular simultánea de músculos agonistas y antagonistas. Al inicio de la sintomatología, los movimientos aparecen al realizar movimientos voluntarios, distonía de acción, y es relativamente controlable de forma voluntaria. Posteriormente, la distonía aparece también en reposo, posturas distónicas, provocando deformidad de las articulaciones y dolor. La distonía puede afectar a cualquier área corporal, pero suelen seguir una topografía de inicio diferente de acuerdo a la edad de inicio de los síntomas. En la edad adulta, las formas más frecuentes afectan a la cara, cuello, distonías focales y no suelen tener un curso progresivo. La distonía de inicio en la infancia suele comenzar por las extremidades inferiores y tiene un curso progresivo afectando en pocos años a la mayoría de las áreas corporales. Patrón temporal. Las características distónicas pueden cambiar con la progresión de la enfermedad o presentar variabilidad diurna en relación a determinados movimientos voluntarios, desencadenantes externos, truco sensitivo o estado emocional. Curso de la enfermedad. Es útil para describir el pronóstico. Estático, no se modifica con el tiempo, permaneciendo estable desde su inicio. Progresivo, la afectación se extiende a otras regiones musculares o bien añade otra sintomatología diferente. Variabilidad, es útil para describir cuándo se produce la manifestación clínica. Persistente, es constante a lo largo del tiempo, sin variaciones. Acción específica. La distonía aparece solamente al realizar una tarea concreta y cede cuando la suspendemos, como la escritura o tocar un instrumento. Fluctuaciones diurnas. La presentación de la distonía varía a lo largo del día, con una periodicidad concreta. Generalmente los síntomas mejoran tras el descanso nocturno. Paroxística. El movimiento aparece episódicamente, de modo repentino, súbito y autolimitado. Puede aparecer en relación con algún desencadenante, pero no tiene por qué ocurrir siempre y generalmente persiste un tiempo después de ceder el desencadenante. Puede desencadenarse por el ejercicio físico, toma de café o alcohol. ¿Y cuáles son los síntomas de la distonía? La contracción muscular excesiva que afecta una parte o varias del cuerpo, aparición de posturas anómalas o sostenidas que mejoran con el reposo y desaparecen con el sueño. En muchos casos, las posturas distónicas pueden producir dolor y deformidad articular. La realización de movimientos voluntarios con la parte del cuerpo afectada por la distonía produce la aparición de movimientos distónicos en regiones distales. Por ejemplo, aparición de distonía en el pie al realizar movimientos voluntarios con una mano distónica. Este fenómeno se conoce como overflow. La existencia de un gesto antagonista o truco sensitivo. Es frecuente en pacientes con distonías focales como la distonía cervical o el blesfa or espasmo. Consiste en que determinados gestos como tocar la barbilla o las cejas reducen de forma significativa la intensidad de la distonía. Aunque el síntoma predominante sea la distonía aislada, en muchos casos la distonía coexiste con otro tipo de trastorno de movimiento, distonía combinada, siendo el más común el temblor. La progresión de la distonía es variable en algunos casos a otros. En general, las distonías focales de inicio en la edad adulta tienden a estabilizarse al cabo de pocos años sin que exista una generalización de los síntomas. En el caso de los niños, con frecuencia se inicia en una pierna y la tendencia es que estas contracturas progresivamente vayan afectando a otras áreas del cuerpo hasta hacerse generalizadas. Locación de los ganglios basales. Los ganglios basales son agrupaciones de neuronas que se encuentran localizadas en las profundidades del encéfalo. Se incluyen las siguientes: núcleo caudado,
Estructura en forma de C que se estrecha en una cola delgada. Globo pálido. Núcleo subtalámico. Sustancia negra. Los ganglios basales ayudan a iniciar y suavizar los movimientos musculares, suprimir los movimientos involuntarios y coordinar los cambios de postura. Tipos de distonía por localización. La distonía puede tener cualquier distribución corporal. Las más frecuentes son distonía focal. Afecta una sola parte del cuerpo y es frecuente en adultos. La distancia focal más frecuente en el adulto es la distonía cervical, llamada tortícolis, que se caracteriza por la rotación cefálica hacia un lado, en el plano axial. En muchos casos, se inicia como un temblor cefálico. A diferencia de otras distonías focales, que se acompaña de dolor en porcentaje importante de los casos, en casi la totalidad de los casos existe una mejoría de la distonía con la realización de un gesto antagonista. La asociación con temblor, manos o cefálico es frecuente. El blefaroespasmo es una distonía focal caracterizada por la contracción intermitente o mantenida de los músculos orbitales de los ojos, que provoca en muchos casos un cierre voluntario y mantenido de los ojos. La luz y el viento son factores que agravan los síntomas. Generalmente, los espasmos no son dolorosos, pero puede haber sensación de sequedad ocular. En algunos casos, el blefaroespasmo se asocia con movimientos involuntarios de la musculatura oromandibular, síndrome de Meige, que puede interferir con la articulación del lenguaje. Distonía laríngea es una forma de distonía que aparece de forma exclusiva al hablar en el tono habitual de las conversaciones y se produce con una contracción anómala de los músculos que regulan el cierre y apertura de las cuerdas vocales. Un dato característico es que los pacientes pueden cantar o hablar en un tono bajo sin dificultad. Distonías ocupacionales. Ocurren solo al realizar una actividad motora concreta. El calambre del escribiente es la distonía ocupacional más frecuente. Esta afecta a la musculatura de la mano y el antebrazo y aparece exclusivamente durante la escritura, mientras el resto de actividades manuales no están impedidas. Otras distonías ocupacionales incluyen la distonía del músico, del tenista o del golfista. Distonía generalizada es más frecuente en los niños. Suele iniciarse en las piernas y progresa de modo ascendente al tronco, que tiende a torsionarse, y a otras regiones del cuerpo hasta hacerse generalizada. Se denomina también distonía de torsión. Aún no se conocen las causas que producen muchas de las formas de distonía. Sí que es conocida la existencia de un desorden funcional en un área del cerebro donde están los ganglios basales, responsables del control de la postura y de la ejecución del movimiento voluntario de nuestro cuerpo, pero también del cerebro, encargado de la coordinación de los movimientos, pero también del cerebelo, encargado de la coordinación de los movimientos. También se han detectado anomalías en la presencia y cantidad de determinadas sustancias químicas, llamadas neurotransmisores, que ayudan a las células del cerebro, neuronas, a comunicarse entre sí. Se cree que es una alteración en el circuito motor a nivel cerebral, llamada circuitopatía, la responsable del exceso de actividad muscular desorganizada, que altera el movimiento afectando a la calidad de vida. En las formas de presentación de distonía aislada, las demás funciones del cerebro permanecen intactas. En las personas afectadas por esta distonía, la inteligencia, la memoria, la personalidad, las emociones, los sentidos y la sexualidad son normales. En las distonías combinadas, estas funciones cerebrales pueden estar afectadas porque se están comenzando a describir síntomas no relacionados con movimientos, como alteraciones de la sensibilidad o anímicas. Dos características complementarias suelen ser útiles para clasificar la distonía en cuanto a su posible etiología: los cambios anatómicos visibles en imágenes de resonancia cerebral y el patrón de herencia.
Dentro del eje, la etiología se clasifica según la patología del sistema nervioso central, según la definición de causa o patrón de herencia, hereditaria, de origen genético comprobado. La distonía hereditaria puede ser autosómica dominante, autosómica recesiva, recesiva ligada al cromosoma X o mitocondrial, debido a una causa conocida específica no genética, como secundaria a daño cerebral perinatal, o una reacción a un fármaco tóxico, vascular, neoplástica, infecciones, traumatismo cerebral o por causa psicógena, idiopática, de origen desconocido, puede ser esporádica o familiar. ¿Cuáles son las causas de la distonía? La distonía se debe a una alteración funcional o estructural del sistema nervioso central que provoca el mal funcionamiento de los circuitos cerebrales que controlan el movimiento. Las podemos diferenciar en las distonías primarias y secundarias. Las primarias o idiopáticas son aquellas formas genéticas hereditarias o idiopáticas en las que no se ha identificado otra enfermedad o agente responsable. Se han identificado números de genes asociados a diferentes formas de presentación de distonía. En la literatura, estas formas de distonía aparecen descritas como DYT, seguido de un número, de las que existen al menos 27 formas diferentes identificadas. Algunas se manifiestan con distonía aislada, y otros casos hay una combinación de distonía con otro tipo de trastorno del movimiento, llamada distonía combinada. A este grupo de distonías pertenecen también las distonías paroxísticas, en las que la distonía aparece de forma episódica, dura un tiempo determinado, desde minutos a horas, y los pacientes están asintomáticos entre 2 episodios consecutivos. En algunos casos hay factores precipitantes de la distonía como el ejercicio, el ayuno o la ingesta de té o café. Las distonías secundarias son aquella causa que está relacionada con otros factores fármacos, lesiones estructurales focales del cerebro, alteraciones metabólicas. Considerar alteración del metabolismo del cobre, como la enfermedad de Wilson o del hierro, o alteración del metabolismo de la dopamina. Enfermedades autoinmunes, como la encefalitis o esclerosis múltiple, o degenerativas como la enfermedad de Huntington, o parkinsonismo por mutación de MPARC2. ¿Cómo se diagnostica la distonía? El diagnóstico de la distonía es clínico, se basa en los síntomas y signos que presenta el paciente y su evolución, junto a la recogida en la historia de posibles factores desencadenantes y la historia personal y familiar. Hay que realizar una exploración neurológica especializada. La realización de un estudio electromiográfico mostrará el patrón característico de las distonías con una contracción simultánea de los músculos agonistas y antagonistas. Para conocer el origen de la distonía, se deben realizar estudios analíticos que en sujetos menores de 50 años deben incluir determinación de cobre y ceruloplasmina en sangre y metabolismo del hierro y una RM cerebral. En la mayoría de los casos es necesario realizar un estudio genético. ¿Cómo se trata la distonía? Actualmente no disponemos de un tratamiento curativo para la distonía. Es un proceso crónico que precisa un tratamiento personalizado según su intensidad, localización e interferencia con la actividad de la persona. Los medicamentos por vía oral en general aportan mejorías limitadas. Es aconsejable realizar siempre un tratamiento con levodopa en pacientes jóvenes y niños con distonía focal de extremidades inferiores que dificultan la marcha, ante la posibilidad de que el sujeto tenga una distonía sensible levodopa. En estos casos, la respuesta a la medicación es una prueba diagnóstica, toxina botulínica. La infiltración local con toxina botulínica de los músculos implicados es el tratamiento de elección en la distonía focal, habitualmente con excelentes resultados y mínimos efectos secundarios. Las infiltraciones deben repetirse cada 3 a 4 meses y en algunos casos se desarrolla una pérdida de eficacia por el desarrollo de anticuerpos neutralizantes. Tratamiento quirúrgico mediante estimulación cerebral profunda con electrodos implantados en el globo pálido interno. Es el tratamiento de elección en la distonía generalizada, así como en la distonía cervical, que no responde a infiltración con toxina botulínica. En la distonía secundaria a fármacos, los resultados reportados en diferentes estudios son satisfactorios y la mejoría se mantiene en el tiempo. Se indica cuando los fármacos por vía oral o en infusión continua no son eficaces.
El éxito quirúrgico está relacionado con la adecuada selección del candidato, la buena colocación del electrodo en la zona precisa del cerebro y la elección de unos parámetros de estimulación óptimos. Si se conoce la causa de la distonía y se elimina o corrige, suele reducirse el espasmo. Por ejemplo, los fármacos utilizados para el tratamiento de la esclerosis múltiple reducen los espasmos relacionados con esta enfermedad. Cuando la distonía está producida por el uso de un fármaco antiséptico, la administración inmediata de difenhidramina inyectada o por vía oral suele detener rápidamente el episodio y se interrumpe el antipsicótico. Para la distonía generalizada, se administra mayoritariamente un medicamento con efectos anticolinérgicos. Estos medicamentos reducen los espasmos, bloqueando los impulsos nerviosos específicos que intervienen en su causa. Sin embargo, estos medicamentos también pueden causar confusión, somnolencia, boca seca, vista borrosa, mareos, estreñimiento, dificultad para orinar y pérdida de control de la vejiga, que resultan problemáticos, sobre todo en las personas mayores. Si la distonía generalizada es grave o no responde a los medicamentos, se puede realizar una estimulación cerebral profunda. Para este procedimiento, se implantan quirúrgicamente unos diminutos electrodos en los ganglios basales, agrupaciones de neuronas que ayudan a iniciar o suavizar los movimientos musculares involuntarios. Los electrodos envían pequeñas cantidades de electricidad al área específica de los ganglios basales que causa la distonía, y de este modo ayudan a disminuir los síntomas. Algunos afectados, especialmente los niños con distonía dopa sensible, mejoran notablemente cuando se tratan con levodopa más corbadopa. Para distonías focales o segmentarias, o para la distonía generalizada afectada principalmente por una parte del cuerpo, el tratamiento de elección es la toxina botulínica, una toxina bacteriana utilizada para paralizar los músculos o tratar las arrugas. Se inyecta en los músculos hiperactivos. El botulinum debilita la contracción muscular, pero no afecta a los nervios. Estas inyecciones son particularmente útiles para el blefaroplasmo y la tortícolis espasmódica. Sin embargo, las inyecciones deben realizarse aproximadamente cada 3 o 4 meses, porque la toxina botulínica es menos eficaz a medida que transcurre el tiempo. En unos pocos casos, el organismo de las personas que se les administran inyecciones con toxina botulínica de forma repetida produce anticuerpos que inactivan la toxina. Si los músculos afectados son muy pequeños o se encuentran localizados en áreas profundas del cuerpo, se puede realizar una electromiografía, lo cual es una estimulación de los músculos para registrar su actividad eléctrica, para identificar los músculos que se van a inyectar. La fisioterapia es eficaz para algunas personas, en especial las que reciben tratamiento con toxina botulínica. Existen algunos medicamentos que ayudan a los pacientes de distonía a corregir desequilibrios en los neurotransmisores y se emplean, entre otros, en formas de distonía generalizada. Comúnmente se usan los anticolinérgicos, las benzodiazepinas, el beclomfeno y los relacionados con la dopamina. La primera consideración terapéutica ha de ser cuál es la etiología de la distonía. También se ha de considerar si se trata de una enfermedad por depósito de metales, como la enfermedad de Wilson, que requiere tratamiento con quelantes, o la enfermedad por depósito de hierro, en cuyo caso el tratamiento con quelantes se encuentra en fase de estudio. Ahora hablaremos de los neurotransmisores afectados en la distonía. Acetilcolina es un neurotransmisor perteneciente al sistema nervioso autónomo, un sistema que trabaja sobre las contracciones de la musculatura lisa de manera involuntaria. Para reducir los síntomas causados por la acetilcolina, se utilizan medicamentos como el triexifenidilo, el viperideno, la benzotropina y la prociclidina. La prociclidina es un neurotransmisor encargado de inhibir las conexiones neuronales. Se encuentra disminuido en la distonía y esta situación facilita el exceso de movimientos. Los fármacos que potencian su actividad como el diazepam, lorazepam, clonazepam o baclofeno
Entre otros, producen relajación muscular con el objetivo de frenar el movimiento involuntario. Dopamina es la encargada de regular movimientos musculares. Entre otras funciones, los medicamentos usados para reducir los niveles de dopamina son la reserpina o la tetrabenazina. La primera consideración terapéutica ha de ser cuál es la etiología de la distonía, teniendo en mente la posibilidad de que se trate de una distonía que responda a la dopa, en cuyo caso mejoraría con la levodopa. Los casos de distonía se responden a dopa, que suelen presentar como distonía focal, segmentaria o generalizada en niños y como distonía de inicio en una extremidad o segmentaria en adultos. La medicación oral en el tratamiento de la distonía no ha avanzado mucho en las últimas décadas, mientras que la toxina botulínica y la SP siguen siendo perfeccionadas para mejorar su eficacia y seguridad. Acompáñanos en nuestras redes sociales para no perderte ni un segundo de nuestro contenido. Encuéntranos en Facebook como Comunicación Radio WAPS y en Instagram como @Radio WAPS Oficial. Además, estamos también en TikTok y Twitter, búscanos como @Radio WAPS. Revive nuestro contenido en YouTube, encuéntranos como TV WAPS. También escucha nuestro contenido radiofónico sintonizándonos vía streaming en radiowaps.mixlr.com y en radio por el 1180 de AM. Conéctate con nosotros.